¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Tengo tremendo desafío, no por explicarles qué es el hidrógeno y cómo está vinculado a la minería, sino después del almuerzo, cómo mantenerlos despiertos, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Para comenzar, antes de entrar en materia, explicar un poco qué es el hidrógeno, ¿no? Al final es un componente, el más pequeño de la tabla periódica, y para lo que nos atañe hoy día, el hidrógeno es un mecanismo, es un vector de energía que nos va a permitir almacenar y transferir energía. Entonces, ¿cómo de un electrón vamos a pasar a una molécula para poder darle un uso industrial? Primero vamos a partir por la parte de energías renovables. ¿Cuál es el contexto? Yo creo que durante la mañana hemos conversado bastante sobre el vínculo que tiene la minería y la energía y este círculo virtuoso para la transición energética en la demanda de minerales. Entonces, si vemos la fotografía, hoy día nos ubicamos bajo los 30.000 terawatt hora. Esto es el consumo mundial de energía a nivel mundial y vemos en los distintos colores, que creo que no se notan por atrás, pero cuánto consume Europa, Asia, África, el Medio Oriente, Norteamérica, Latinoamérica. Y vemos que Latinoamérica en color naranjo es una franja bastante poco relevante dentro del consumo. Sin embargo, vamos a tener un rol importante en el futuro de cómo transferir energías renovables al mundo para la descarbonización. Y a la mano derecha vemos un gráfico, yo diría bastante revelador. Esta es la fuente de la Agencia Internacional de Energía, donde vemos que lo que proyecta esta agencia, que es un referente en la industria, es que el 56% de las energías van a ser renovables dentro de la matriz global. No estamos hablando de Perú, estamos hablando del contexto global. Aún se mantiene el carbón dentro de esta matriz energética con un 19%, el gas natural continúa presente con un 17% y un 7% de energía nuclear, ¿no? Un poco distinto como lo conocemos hoy día, pero en el 2050 igual va a estar presente. Algo importante es que ven que el color negro de los líquidos es el que desaparece del mapa, el que es abordado por las distintas fuentes para dentro de la matriz. Vamos a recapitular un poco lo que conversamos en la mañana. El ministro y algunos gobernadores mencionaron la relevancia que tiene el cobre y otros metales. Aquí vemos los 17 metales o minerales que van a ser necesarios para la transición energética y como pueden ver, está en inglés, pero sin embargo en la cuarta posición ven que dice copper, de cobre, es el que tiene de manera transversal un uso en todas las tecnologías, que es viento, solar, concentración solar, hidro, geotérmica, almacenamiento de energía y nuclear. El cobre va a estar presente en todas estas tecnologías. Vamos a darle un poco de números a lo que vimos más temprano. A la mano izquierda pueden ver la intensidad de uso de cobre, únicamente de cobre, por megavatio producido. Es decir, para la energía eólica que va a producir fuera del continente, es decir, en el mar, 4.9 toneladas métricas de cobre por megavatio producido. Y de manera decreciente vemos que la mareomotriz, la concentración solar, la biomasa, va a hacer un uso de este mineral para su desarrollo. Y a la mano derecha, bastante importante, aquí vemos, si nos ubicamos por un momento en el 2025, vamos a ver que bajo los 80 millones de toneladas métricas de cobre van a ser necesarias para poder desplegar la transición energética. Si miramos al 2030, esta cifra, que es inferior alrededor de 8 millones, va a saltar a casi 15 y puede ser que estemos subestimando. Esto para darle ya cifras más precisas. Y hacia el 2035 vemos un salto bastante significativo. Si vemos del 2025 al 2035, pasamos de 8 a superar los 20. Y acá vamos a ver más en detalle cómo se ve el panorama ya global, porque en la lámina anterior veíamos solo la demanda para la transición energética, pero cuando vemos el siguiente gráfico y ya nos ubicamos en el 2025 bordeando las 30 millones de toneladas con el consumo como conocemos hoy día la industria, que es la línea verde, es el consumo actual de cobre, vamos a ver al 2035 que vamos a pasar de sobre los 30 a casi los 50. Esta es la proyección que comulga el S&P, que es una entidad bastante importante para el tema de pronósticos, y también la Agencia Internacional de Energía. ¿Y en qué se va a utilizar ese cobre? Se va a utilizar para la transmisión, para los autos eléctricos,
la generación solar, eólica, almacenamiento, como mencionaba. Eso, en términos de mineral, yo creo que ya con los gráficos que mostré está bastante claro. Ahora, ¿qué significa en términos energéticos? Hoy día el consumo actual para producción de cobre únicamente bordea la mitad de lo que vemos en el gráfico. Y para el 2050 vemos que de 130.000, que es el consumo actual, 130.000 gigawatt hora, vamos a pasar a 270.000 gigawatt hora. ¿Eso qué significa en términos de Perú? Hoy día la industria del cobre y la minera, para redondear, consume 18 terawatt hora y va a pasar a consumir 35 terawatt hora. Eso significa en capacidad renovable, es a duplicar la capacidad en términos renovables, dado la intermitencia tanto solar que tenemos durante las horas de sol, la producción, y la eólica intermitente, podemos multiplicarlo por 3 en términos de la capacidad que tenemos que desplegar. ¿Cómo se enmarca lo que les menciono? Entonces, para resumir, tenemos la demanda de cobre para la transición energética, cómo la transición energética va a demandar producción de electricidad y cómo se ve esto dentro de una mina del futuro. Y acá vamos a ver, me imagino que para atrás no se ve mucho por la definición del gráfico, pero vamos a comenzar de la mano izquierda hacia la mano derecha. En la mano izquierda parte con la energía renovable. Si pensamos un minuto en Moquegua, vamos a ver con paneles solares, ¿no? Imaginemos que estamos con paneles solares. Imaginemos que podemos desplegar el mayor potencial que tiene y concretarlo dentro de desarrollos de granjas solares. ¿Cuál es el desafío? Que va a haber nuevamente lo que mencionaba, la intermitencia, las horas de sol, ¿no? De 8 a 4 de la tarde, 2 de la tarde, dependiendo de la ubicación. ¿Y qué pasa si no hay las suficientes redes para poder evacuar esa energía? ¿Cómo le damos valor? Y pronto vamos a llegar al hidrógeno respecto a cómo darle valor a la energía solar. La siguiente etapa que pueden ver es el almacenamiento de energía. Ese exceso de energía solar que vamos a tener y que no vamos a poder evacuar, eventualmente puede ser almacenada en baterías, en grandes sistemas de almacenamiento, para poder cubrir las horas en las cuales no está este suministro solar, es decir, en la noche. Continuando en darle valor, podemos ver el tema del hidrógeno. Cómo esos electrones excedentes del Sol, que no podemos evacuarlos en el sistema o no pueden ser absorbidos durante el periodo de sol por una industria, ¿cómo le podríamos dar valor? Y ahí entra a tallar el hidrógeno. Para simplificar el proceso de producción del hidrógeno, es un proceso químico en el cual separamos la molécula H2O en sus dos componentes, en H y en O. El H, al recuperar la molécula del O, va a tener el proceso químico que produzca electricidad. Y eso, a través de una celda de combustible, va a producir electricidad y eventualmente, más que eventualmente, puede propulsionar alguna maquinaria. Es decir, por ejemplo, un camión minero puede propulsionar un equipo en movimiento en general. Continuando, está el tema de optimización de procesos, mucho más conocido y mucho más familiar, pero hacerlo más extensivo, las correas de acarreo, los sistemas trolley, comprar y desarrollar equipamiento más eficiente, los vehículos eléctricos y dos temas que hemos conversado durante la mañana, ¿no? El tema de la transición energética y un tema que luego de haber implementado todo lo anterior, deberíamos comenzar a evaluar es la remoción de carbono a través de soluciones basadas en la naturaleza o soluciones tecnológicas. Y para poner en términos simples, soluciones basadas en la naturaleza, podemos mirar los bosques o también mirar el mar. El mar es un sumidero de carbono bastante significativo y lo tenemos aquí al frente. Deberíamos comenzar a ver cómo podemos desarrollar e impulsar la captura de carbono. Entonces, esta película es la que nos lleva a la mina del futuro, una mina verde, amigable y sostenible. Voy a pasar brevemente. Bueno, voy a saltar el video, pero en fin, ¿cuáles son los usos del hidrógeno en términos de minería? Hoy día podemos pensar en el transporte pesado de mineral como una de las alternativas. Como mencionaba, están los vehículos eléctricos, los trolleys y las correas. Lo que una minera debería buscar es hacer competir los distintos casos de negocio y aquel que aplique más para su minera debería ser tomado en cuenta.
Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en la materia del hidrógeno, y este mapa es súper importante. Este mapa nos muestra por los grados de calor, es decir, cuanto más rojo es mucho más competitivo y azul es menos competitivo. Los marcados en rojo o casi naranjo bordean los $1.6 por kilogramo de hidrógeno. Esa es la cifra que deben tener en términos de competitividad a futuro. Es importante mencionar que ese valor numérico es saliendo del electrolizador, ese equipo que me permite separar la molécula de hidrógeno y de la de oxígeno. Luego, cómo yo transporto eso hasta el uso final, esos son otros costos que hay que evaluar. Pero acá, comparando manzanas con manzanas, Perú se ubica entre los valores de 2.6 y 1.6. Cuando miramos al país vecino de Chile, se ubica entre 2 y 1.6. ¿En qué radica esa competitividad? En los factores de planta que tienen sus plantas renovables. Es decir, mejores factores se traducen en mejores costos de producción, y una molécula más barata, un electrón más barato se puede transformar en una molécula más barata. Entre medio también está el tema del agua. Solo para dar un orden de magnitud, 1 kilogramo de hidrógeno requiere de 11 litros de agua tratada, lo que conlleva, por ejemplo, si pensamos en desalinización, en 40 litros de agua que hay detrás de esos 11 litros tratados. Con lo anterior, simplemente remarcar que Perú se encuentra dentro de los países más competitivos a nivel mundial. Ahí pueden ver otros actores como China, Marruecos, Arabia Saudita y Australia. ¿Qué está sucediendo actualmente en el Perú y en Sudamérica y en el mundo? Vemos el primer camión propulsionado a hidrógeno gaseoso en Mogalakwena, en Sudáfrica. Capaz ya muchos han escuchado. En la siguiente lámina tengo una novedad bastante reciente. Esto es un camión de 290 toneladas desarrollado en partnership entre Anglo American, Engie, First Mode, Ballard. Es un camión piloto, y las conclusiones de ese piloto fue que la densidad energética del hidrógeno gaseoso es insuficiente para cubrir una operación diaria, lo cual representaba un desafío que lo vamos a ver más adelante, cómo el mundo lo está resolviendo. En Antofagasta se está evaluando trenes motores para la minería, para probar a distintas cotas cómo es el comportamiento de los motores. A través de una unidad de un motor ficticio en un container se va probando cómo responde este motor a hidrógeno a distintas alturas. En Cusco, y ya creo que es bastante conocido y del pasado, Cachimayo ya venía produciendo hidrógenos para los distintos procesos que tiene internamente. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen certificado su energía renovable, con lo cual tienen un hidrógeno verde. Y yo creo que es el último caso que puede ser también dado en el Perú. La compañía minera del Pacífico, en conjunto con Engie, están evaluando hacer la transición del diésel pasando por el gas natural para posteriormente llegar al hidrógeno. Es decir, camiones mineros propulsionados a gas natural. Y la novedad que traigo hoy día, esto es bastante reciente, es del mes pasado, el camión Europa, desarrollado por Fortescue y Liebherr. Este es un camión de 240 toneladas. Más allá de lo impresionante de la foto del camión, lo importante es que se ha logrado hacer esta primera prueba de concepto con hidrógeno líquido. ¿Qué permite esto? La densidad del hidrógeno gaseoso volumétricamente es mucho más demandante que la del líquido. Como mencionaba, un tanque en promedio son 12 metros cúbicos para un camión de estas características, y han logrado poder operar este camión con 380 kilos de hidrógeno líquido, lo cual es un paso más para avanzar en este proceso de descarbonización. El desafío que se presentó en Sudáfrica, hoy día Liebherr y Fortescue lo está avanzando. Llevando ya al caso local, creo que es bastante conocido, pero la mina Quillabeco opera con energía 100% renovable, y la planta que suministra esa energía se ubica en Ocucaje, Ica. Es una planta eólica de 290 megawatts. En la primera fase fue 260, y es una alianza de 15 años, es una visión de largo plazo, ¿no? En la cual dos empresas que comulgan con una misma visión de futuro descarbonizada se comprometen 15 años a uno suministrar energía verde y a la otra operar en una minera sustentable. Pero ahora quiero llevarlos a Moquegua, ¿no? Aquí, donde estamos presentes, tenemos
nuestro siguiente gran proyecto, Janacpampa Solar, en el cual ya tenemos los distintos permisos. Es una planta de 300 megawatts que va a involucrar $250 millones de inversión y esperamos que en el año 2026 esté produciendo energía y suministrando energía limpia a la minería en Moquegua. Como para cerrar el capítulo, esto es consistente con la estrategia de ENGIE, lo que viene comulgando, es decir, las palabras que salen de nuestra boca están con hechos concretos. Específicamente lo que atañe a Hilo, hemos retirado las centrales Hilo 1 y Hilo 21 a carbón para ser sustituidas con energías renovables. Por eso es importantísimo Janacpampa. Es decir, estamos haciendo esa transición que sí, requiere una reconversión de talento, requiere reubicar personas, pero estamos apostando por un futuro más verde. Y para adelante, como visión a futuro, tenemos 1.200 megawatts de energía solar y eólica en distintas fases de nuestros proyectos, que nos acompaña con 2 centrales hidroeléctricas y generación a gas que permite un suministro de energía eficiente y resiliente en el sistema. Con eso les dejo pensando un futuro con energía más verde y le doy pase a la siguiente presentación.